Antes de convertirse en un mito eterno, Marilyn Monroe fue simplemente Norma Jean Mortenson, una niña nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, en un mundo que no estaba preparado para protegerla. Desde sus primeros días, la vida la colocó en un terreno inestable, casi quebradizo. Su madre, Gladys Pearl Baker, era una mujer brillante pero emocionalmente atormentada, atrapada en luchas internas y trastornos mentales que iban escalando con el paso del tiempo. El padre, en cambio, era una sombra, un hombre sin identidad confirmada, cuyo nombre cambiaba según rumores y documentos inconsistentes. Para Norma Jean, ese vacío paternal sería la primera grieta en un corazón que anhelaba desesperadamente pertenecer a alguien. Gladys, incapaz de cuidar a su hija debido a sus crisis nerviosas, dejó a la pequeña al cuidado de familias de acogida. Así comenzó la infancia fragmentada de Norma Jean. Una travesía entre casas temporales, refugios improvisados, puertas que se abrían y se cerraban sin que ella pudiera entender por qué. Su sonrisa tímida y sus ojos luminosos escondían un sentimiento profundo de abandono, una soledad que se convertía en parte de su piel. De una familia a otra, la niña aprendió a adaptarse, a complacer, a hacerse pequeña para no molestar. Pero también aprendió que, en su vida, nada era permanente. Su primer recuerdo claro de afecto fue con los Bolender, una familia religiosa con la que vivió varios años. Allí encontró cierta estabilidad, aunque nunca la certeza absoluta de un hogar definitivo. Gladys, mientras tanto, iba y venía, atrapada entre su deseo de recuperar a su hija y los infiernos de su mente. Cuando la madre finalmente intentó llevársela de nuevo, la vida volvió a torcerse. Una crisis nerviosa severa la obligó a ser internada, dejando a Norma Jean frente a un mundo que parecía derrumbarse cada vez que una puerta se cerraba tras ella. A medida que crecía, la niña desarrollaba una mezcla única de fragilidad y determinación. Era reservada, soñadora, siempre perdida entre pensamientos que otros niños no comprendían. Sus maestras notaban su sensibilidad extrema, su necesidad de afecto, su forma de observar a los adultos, como si buscara un lenguaje secreto que le explicara por qué nunca era suficiente para que alguien la eligiera para siempre. A los 16 años, presionada por el sistema de acogida que no permitía que una menor viviera sola, Norma Jean tomó una decisión que marcaría su vida: casarse para evitar volver a un orfanato. Su matrimonio con James Daugherty fue más una salida de emergencia que un acto de amor. Ella todavía era una adolescente intentando sobrevivir. Él, un joven que veía en ella una esposa tranquila. Ninguno de los dos sabía que, en pocos años, aquella muchacha callada se transformaría en el mito más brillante y más vulnerable de Hollywood. Mientras Estados Unidos se sumergía en la Segunda Guerra Mundial, Norma Jean comenzó a trabajar en una fábrica de municiones. Fue allí donde, casi por azar, el destino volvió a tocar a su puerta. Un fotógrafo militar, encargado de hacer reportajes sobre el esfuerzo bélico, quedó hipnotizado por aquella joven de rostro radiante e inocente. Sus fotos captaron algo más profundo que la belleza, una mezcla de luz y tristeza, una pureza que aún no había sido devorada por la maquinaria de Hollywood. Esas imágenes circularon rápidamente y llamaron la atención de varias agencias. Por primera vez, la vida le ofrecía un camino distinto, una posibilidad de escapar de su historia fragmentada. Pero ese nuevo camino exigía algo a cambio: un nombre nuevo, una identidad reinventada, un personaje capaz de conquistar al mundo. Así nació Marilyn Monroe, un hombre cálido, musical, cuidadosamente diseñado para brillar en los créditos de una película. El apellido Monroe, tomado del apellido de soltera de Gladys, era un puente involuntario entre la realidad y el mito. Y el nombre Marilyn, suave, resbaladizo, casi etéreo, parecía anunciar la llegada de una estrella. Pero esa transformación no solo la elevó,
también la separó para siempre de la niña que había sido. Bajo el pelo rubio platino y las curvas perfectas que Hollywood moldeó, seguía habitando Norma Jean, una joven marcada por una herida original que jamás sanaría. La búsqueda de un amor estable que nunca llegó. Desde ese momento, su vida se dividió en dos: la imagen radiante destinada a iluminar pantallas y la mujer vulnerable que seguía preguntándose si algún día alguien vería quién era realmente. Y aunque el mundo entero acabaría amándola, Marilyn, o más bien Norma Jean, jamás dejó de sentirse sola. Convertirse en Marilyn Monroe fue como firmar un pacto con el destino. Norma Jean había sobrevivido a una infancia marcada por la inestabilidad, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando los fotógrafos empezaron a interesarse por su rostro, ella descubrió una nueva forma de existir, la de ser vista. Ser observada la hacía sentir viva, aunque en el fondo seguía siendo aquella niña que temía no ser suficiente. En poco tiempo, las agencias la convirtieron en modelo, y las revistas comenzaron a publicar su sonrisa radiante, bajo luces cuidadosamente calculadas. Hollywood, esa gigantesca maquinaria de sueños y apariencias, no tardó en devorarla. A finales de los años 40, firmó su primer contrato con la 20th Century Fox, pero no era más que un nombre en la lista de aspirantes. Le enseñaron a caminar, a hablar, a reír de manera fotogénica. La obligaron a teñirse el cabello de rubio platino, a perder peso, a cambiar su voz y hasta su manera de respirar. Todo debía ser suave, seductor, perfecto. Así nacía la Marilyn Monroe que el mundo adoraría, una invención colectiva, un espejo donde millones proyectarían sus fantasías. Pero detrás de cada sesión de fotos, de cada pose sensual, había una Norma Jean temblorosa, dudando de sí misma. Me enseñaron a sonreír para que los demás se sintieran bien. Escribiría años más tarde en su diario, pero nadie me enseñó a ser feliz. La frase resume la paradoja que la acompañaría para siempre. Su rostro irradiaba alegría, mientras su alma pedía auxilio. En 1950, consiguió papeles menores en películas que apenas la mostraban unos segundos. Sin embargo, bastaban esos segundos para dejar una huella. Los productores vieron en ella una promesa, una mezcla de inocencia y sensualidad que podía redefinir el ideal femenino de la posguerra. Cuando apareció en The Asphalt Jungle, 1950, y All About Eve, el público empezó a recordar su rostro, aunque nadie aún sabía su nombre. Fue entonces cuando Hollywood decidió que Marilyn no debía ser una simple actriz, debía ser una fantasía nacional. Los estudios la moldearon sin piedad. Cada entrevista, cada aparición pública, cada gesto era calculado. La querían divertida, ingenua, eternamente encantadora. Le decían cómo sentarse, cómo responder a las preguntas, cómo mirar a los hombres sin parecer demasiado inteligente. Una mujer no debe pensar demasiado, solo brillar, le decía un productor. Y aunque ella sonreía obediente, dentro de sí sentía una rebeldía silenciosa, una necesidad desesperada de ser tomada en serio. Aún así, Marilyn aprendía. Observaba, estudiaba, absorbía cada detalle del oficio. Se inscribió en clases de actuación con Lee Strasberg, donde conoció el método Stanislavski. Allí encontró un refugio, un lugar donde podía despojarse del personaje y volver a ser Norma. Strasberg vio en ella una sensibilidad única y la animó a explotar esa vulnerabilidad en la pantalla. Fue un encuentro decisivo. Por primera vez, alguien no la miró como un cuerpo, sino como un alma. Su carrera empezó a despegar en 1953 con Niágara, donde interpretó a una mujer fatal con una mezcla explosiva de sensualidad y tristeza. El público la adoró, la prensa la coronó como símbolo sexual y los estudios celebraron el éxito. Sin embargo, con cada aplauso, la herida de Norma Jean se abría un poco más. Cuanto más perfecta parecía Marilyn, más se alejaba de sí misma. Ese mismo año rodó Los caballeros las prefieren rubias,
junto a Jane Russell. Su interpretación de Lorelei Lee, la rubia ingenua que cantaba Diamonds Are a Girl's Best Friend, consolidó el mito. La escena en que canta rodeada de hombres en smoking, bañada en luces rosadas, se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del cine. Pero lo que el público no veía era el esfuerzo titánico que le costaba sostener esa sonrisa. Repetía las escenas una y otra vez, presa de la ansiedad, temerosa de fallar. Sufría crisis de pánico antes de cada rodaje. Se encerraba en su camerino a llorar y luego salía, impecable, lista para ser la Marilyn que todos esperaban. En 1955, con La comezón del séptimo año, su carrera alcanzó el cielo. La escena del vestido blanco levantándose por el aire se volvió un ícono instantáneo, pero también una prisión. Aquella imagen definió su vida más que cualquier película. La mujer bajo el vestido era una actriz disciplinada, apasionada por la literatura y la psicología, pero el mundo solo veía la falda ondeando y las piernas perfectas. Mientras más brillaba Marilyn Monroe, más se desvanecía Norma Jean. La fama no trajo la paz que buscaba, sino una exposición brutal. Los productores la trataban como una mercancía, los periodistas como un experimento, los hombres como un trofeo. Ella, en cambio, solo quería ser comprendida. En una entrevista confesó con voz temblorosa: «Estoy sola, pero todos piensan que estoy rodeada». Esa frase se convirtió en su epitafio simbólico, porque mientras el mundo la idolatraba, Marilyn seguía luchando por algo más esencial: el derecho a ser humana. A mediados de los años 50, Marilyn Monroe ya no era solo una estrella. Era la mujer más famosa del mundo. Su rostro aparecía en todas las portadas. Su figura se reproducía en miles de carteles. Su nombre se pronunciaba con la misma devoción que el de una diosa. Sin embargo, detrás de esa gloria incandescente, se escondía una mujer cansada, frágil, que empezaba a cuestionarse si el éxito valía tanto sufrimiento. Fue durante ese periodo cuando conoció a Arthur Miller, el prestigioso dramaturgo autor de La muerte de un viajante. Él representaba todo lo que Marilyn anhelaba: inteligencia, profundidad, respeto. En él veía un refugio, un alma capaz de mirar más allá del maquillaje y del mito. Cuando comenzaron su relación, los medios la retrataron como la unión imposible entre la mente y la belleza, entre la musa y el poeta. Se casaron en 1956, y durante un breve momento, Marilyn creyó haber encontrado lo que siempre buscó: una forma de amor que no la redujera a una imagen. Arthur la admiraba, pero no comprendía del todo el abismo interior que la habitaba. Marilyn, por su parte, soñaba con ser la actriz seria que Hollywood le negaba ser. Se inscribió en el Actors Studio de Nueva York, bajo la dirección de Lee Strasberg, donde se entregó con una disciplina feroz. Pasaba horas analizando los textos, intentando despojarse de la Marilyn que todos esperaban. En las clases, entre actores anónimos, se sentía libre por primera vez. Strasberg la definió como una artista de una sinceridad aterradora. Sin embargo, el mundo exterior no la dejaba en paz. Los productores la perseguían, los periodistas la acosaban, los fotógrafos la seguían incluso en su luna de miel. Cada gesto, cada palabra se convertía en noticia. Marilyn se refugiaba en los libros, Rilke, Dostoyevsky, Joyce, y en sus cuadernos personales, donde escribía pensamientos oscuros, reflexiones sobre la soledad y la identidad. Las máscaras se vuelven parte de la piel, anotó una vez. Esa frase, sencilla pero devastadora, resume su batalla interior. Durante el rodaje de El príncipe y la corista, 1957, junto a Laurence Olivier, esa lucha alcanzó su punto crítico. Olivier, actor clásico, la trataba con condescendencia, llamándola niña problemática. Ella, herida y ansiosa, respondía con lágrimas y retrasos. La prensa la calificó de caprichosa, pero quienes la conocían sabían que su comportamiento era fruto del miedo. Temía decepcionar,
Temía no ser suficiente. Temía ser reemplazada por una versión más joven y más perfecta de sí misma. Aún así, cuando la cámara se encendía, todo cambiaba. Su vulnerabilidad se transformaba en magia. En pantalla, su dolor se volvía verdad pura. El matrimonio con Arthur Miller, que al principio parecía una historia de redención, comenzó a resquebrajarse. Él escribía sobre ella, la analizaba como si fuera un personaje más de su obra, y ella lo percibía como una traición. Su hogar se llenó de silencios. Marilyn soñaba con ser una esposa, una madre, una artista completa, pero su cuerpo la traicionaba. Sufrió varios abortos espontáneos, cada uno de ellos arrancándole un pedazo de esperanza. La depresión se instaló en su vida como una sombra permanente. A pesar del dolor, no dejó de trabajar. En 1959 protagonizó Con faldas y a lo loco, dirigida por Billy Wilder. Su actuación, mezcla de comedia y melancolía, fue brillante, aunque el rodaje fue un infierno. Llegaba tarde, olvidaba los diálogos, lloraba en los camerinos. Wilder, desesperado, dijo después: «Con Marilyn hay que hacer todo 50 veces. Pero en la toma 51, nadie en el mundo puede igualarla». Esa era la esencia de su arte: convertir su fragilidad en verdad cinematográfica. En 1961, filmó Vidas rebeldes, escrita por el propio Miller. Era, sin saberlo, su despedida artística. El rodaje fue doloroso, el matrimonio estaba roto y su salud mental deteriorada. Pero en cada escena, Marilyn parecía desnudarse ante el espectador. Su personaje, una mujer perdida en un mundo de hombres, reflejaba exactamente lo que ella era en ese momento: una criatura buscando amor en un desierto emocional. La película fue un fracaso comercial, pero hoy se considera una de las interpretaciones más sinceras de su carrera. Detrás del mito, Marilyn era una mujer que amaba profundamente. Amó a Joe DiMaggio, el héroe del béisbol, con una pasión casi adolescente. Amó a Arthur Miller con una mezcla de admiración y dependencia. Pero en todos esos vínculos había algo que se repetía: la imposibilidad de ser comprendida. Los hombres la amaban por lo que representaba, no por lo que era. «Quiero que alguien me vea de verdad», escribió una noche en su diario. No a la actriz, no al ícono, solo a mí. Su fragilidad se volvió insostenible. Las pastillas para dormir, el insomnio, los calmantes, los cócteles de medicación empezaron a dominar su rutina. Hollywood, siempre voraz, seguía exigiendo más películas, más apariciones, más sonrisas. Pero en su mirada se apagaba lentamente la luz. Marilyn estaba cansada de ser un sueño ajeno. El mito se consolidaba, pero la mujer real se desmoronaba. El mundo entero la veía brillar. Solo unos pocos notaban que en ese brillo ya se filtraba la oscuridad. Y en el silencio de sus noches interminables, Marilyn Monroe, la actriz, la niña, la amante, la leyenda, comenzaba a desaparecer detrás del personaje que había creado para sobrevivir. El amanecer del 5 de agosto de 1962 quedó grabado como una herida en la memoria colectiva. Aquel día, el mundo despertó con una noticia que parecía imposible. Marilyn Monroe había muerto. Tenía apenas 36 años. Su cuerpo fue hallado en su casa de Brentwood, Los Ángeles, desnudo, tendido en la cama, un teléfono descolgado al lado y un frasco de barbitúricos vacío sobre la mesa. El rostro, según los testigos, parecía tranquilo, casi en paz. Pero detrás de esa calma aparente, se escondía el último acto de una tragedia que había durado toda una vida. La policía concluyó rápidamente que se trataba de un suicidio por sobredosis, aunque el caso se llenó de sombras y contradicciones. ¿Había sido un accidente, un exceso de medicación o un gesto final de desesperación? O, como muchos creyeron, algo más oscuro. Las primeras horas tras su muerte fueron un caos.
Los periodistas llegaron antes que los forenses. Los flashes iluminaban la escena del crimen mientras los vecinos observaban, incrédulos. El cuerpo de Marilyn, que en vida había sido el objeto más deseado del planeta, volvió a ser exhibido incluso en la muerte. El espectáculo no se detuvo. Su exesposo, Joe DiMaggio, fue el primero en reaccionar. Viajó inmediatamente a Los Ángeles, devastado. Fue él quien se encargó del funeral, prohibiendo la entrada a los productores de Hollywood y a los fotógrafos. La mataron ellos, dijo con amargura. Ordenó que colocaran 12 rosas rojas sobre su tumba 3 veces por semana, durante 20 años. Aquello no fue solo una promesa. Fue su manera de decirle adiós a la única mujer que había amado verdaderamente. La noticia corrió como un incendio por todo el planeta. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos imprimieron ediciones especiales. Los fans se congregaron frente a su casa llorando en silencio. En Nueva York, en París, en Buenos Aires, la misma frase se repetía una y otra vez. Marilyn ha muerto. Pero en realidad, lo que había muerto era Norma Jean, la mujer real, la que el mundo nunca quiso conocer. Marilyn, la leyenda, acababa de nacer. Muy pronto, comenzaron las teorías. Algunos hablaban de una conspiración política, mencionando sus supuestas relaciones con John y Robert Kennedy. Otros afirmaban que fue un suicidio planeado, cansada de luchar contra sus demonios. Pero más allá de las versiones, lo que todos sabían era que la actriz llevaba meses sumida en una profunda soledad. Hollywood la había abandonado. Los estudios la consideraban impredecible, difícil. El rodaje de Something's Got to Give había sido suspendido tras sus repetidas ausencias. Ella trataba de regresar, de demostrar que aún podía brillar, pero el sistema ya la había condenado. Esa noche fatal, Marilyn habló por teléfono con su amigo Peter Lawford. Su voz, según él, sonaba extrañamente distante, como si estuviera en otro mundo. Habló de proyectos, de una cena, de volver al trabajo. Nadie imaginó que sería su última conversación. Horas más tarde, la casa quedó en silencio. Cuando su ama de llaves rompió la puerta y la encontró, el mito ya había sellado su destino. El funeral fue íntimo, sobrio, dolorosamente humano. No hubo cámaras ni alfombras rojas, solo unos pocos amigos, flores blancas y un silencio espeso. En su féretro, Marilyn parecía dormir, como si en cualquier momento fuera a despertarse para una nueva escena. Pero aquella fue la última. La mujer que había encarnado el deseo del mundo entero, descansaba finalmente lejos de los focos. Sin embargo, la muerte no la detuvo, al contrario, la inmortalizó. En los días que siguieron, su rostro inundó las portadas. Los poetas escribieron sobre ella, los cantantes le dedicaron canciones, los artistas comenzaron a transformar su imagen en símbolo. Años después, Andy Warhol la convertiría en un icono del arte pop, repitiendo su sonrisa en colores saturados hasta el infinito. Aquella serie de retratos no solo rendía homenaje a la actriz, sino que también denunciaba la banalidad de una cultura que fabrica ídolos para luego destruirlos. Marilyn se convirtió en una especie de espejo en el que cada generación se mira. Para algunos, es la encarnación de la belleza femenina. Para otros, una víctima del patriarcado hollywoodense. Para muchos, una mártir del éxito. Su muerte fue más que la de una actriz. Fue el final de una era. América, en pleno apogeo de su sueño dorado, descubría que aquel brillo podía ser mortal. Y así, mientras los fanáticos seguían dejando flores sobre su tumba en el cementerio de Westwood Village Memorial Park, la historia comenzó a transformarla en mito. De la niña abandonada nació la diosa del cine, y de la diosa, la leyenda trágica que aún conmueve al mundo. Cada aniversario de su muerte se convirtió en un ritual de nostalgia. Miles de personas acudían con velas, cartas, retratos. Nadie quería aceptar que una mujer que había regalado tanta luz pudiera haberse apagado tan pronto. Quizá, en el fondo,
Marilyn Monroe nunca murió del todo. Su cuerpo dejó de respirar, pero su rostro, su voz, su vulnerabilidad quedaron grabados en la memoria del tiempo. Porque su verdadera historia no terminó aquella madrugada, sino que apenas comenzaba. La historia de cómo una mujer real, con sus miedos y sus sueños, se convirtió en el símbolo inmortal de la soledad bajo los reflectores. Han pasado más de 60 años desde aquella madrugada de 1962. Pero el rostro de Marilyn Monroe sigue mirando al mundo con la misma mezcla de dulzura y misterio. Su sonrisa ilumina murales, tazas, camisetas y perfiles digitales. Su imagen es reproducida, reinterpretada, idealizada. En cada década, en cada cultura, alguien vuelve a pronunciar su nombre con nostalgia, fascinación o deseo. Pero detrás del mito, todavía resuena la voz de aquella niña llamada Norma Jean, que soñaba con tener un hogar, un abrazo que no se desvaneciera. El paso del tiempo no ha borrado su influencia, al contrario, la ha amplificado. Marilyn se ha convertido en un símbolo atemporal de la dualidad humana, la luz y la oscuridad, la fama y la soledad, la belleza y la fragilidad. En los años 70, el arte pop, con Andy Warhol a la cabeza, la transformó en un ícono de consumo, en un rostro multiplicado hasta el infinito. En los 90, los cineastas y los intelectuales la redescubrieron como una figura trágica, una mujer adelantada a su tiempo, víctima de un sistema que explotaba a las mujeres bajo la máscara del glamour. En el siglo XXI, las nuevas generaciones la reinterpretan como una precursora del feminismo moderno. Una mujer que, a pesar de la opresión mediática, reclamó el derecho a ser dueña de su cuerpo y de su carrera. Marilyn no fue solo una actriz, fue una revolucionaria silenciosa. En una época en la que las mujeres eran consideradas adornos del éxito masculino, ella desafió las reglas. En 1955, cansada de ser tratada como una marioneta por los estudios, rompió su contrato con la 20th Century Fox y fundó su propia compañía, Marilyn Monroe Productions. Fue un acto de valentía inaudito, una declaración de independencia artística. Quería elegir sus guiones, controlar su imagen, demostrar que una mujer podía tener poder en una industria dominada por hombres. En aquel entonces, la prensa la tildó de caprichosa. Hoy, se la reconoce como una pionera del empoderamiento femenino. Sus cuadernos personales publicados décadas después revelan una mente profunda, reflexiva y poética. Escribía sobre el miedo, el amor, el arte y la soledad con una sensibilidad desarmante. Las personas me ven sonreír y creen que soy feliz, anotó en una página amarillenta. Pero dentro de mí hay una niña que aún espera que alguien la abrace. Esas líneas transformaron la percepción pública de Marilyn. Ya no era solo una musa, sino una voz vulnerable que hablaba en nombre de todas las almas rotas. En la cultura contemporánea su influencia es ubicua. Desde Madonna hasta Lady Gaga, pasando por Beyoncé, Lana Del Rey o Margot Robbie, todas han reinterpretado a Marilyn a su manera, como símbolo de poder, de deseo o de contradicción. Cada vez que una artista mezcla vulnerabilidad con fuerza, una chispa de Marilyn revive. El cine la cita sin cesar, la moda la resucita, la música la evoca. Incluso la tecnología ha contribuido a perpetuar su leyenda. Algoritmos recrean su voz, inteligencia artificial reanima su rostro, y las redes sociales difunden miles de imágenes suyas cada día. Marilyn se ha convertido en una presencia fantasmagórica que nunca se apaga. Sin embargo, cuanto más se la idolatra, más fácil es olvidar a Norma Jean. La fama, que alguna vez fue su salvación, terminó por devorarla. Su historia nos recuerda que el éxito puede ser un espejismo cruel, que la belleza no garantiza la felicidad, y que la soledad puede habitar incluso bajo los reflectores más brillantes. Marilyn fue la encarnación perfecta del sueño americano, y su víctima más visible. Su legado no se mide solo en películas o fotografías, sino en el eco emocional que dejó. Cada vez que alguien se siente invisible,
Cada vez que una mujer lucha por ser tomada en serio en un mundo que la reduce a su apariencia, la figura de Marilyn vuelve a cobrar sentido. Ella transformó su dolor en arte, su vulnerabilidad en una forma de fuerza, y ese es quizás el secreto de su inmortalidad. En los estudios de cine, sus viejas cintas siguen proyectándose con la misma fascinación. En las universidades, su figura se analiza desde la psicología, la sociología y los estudios de género. En los museos, su rostro cuelga como una oración pop a la belleza efímera. Pero en los corazones, Marilyn Monroe permanece como la mujer que quiso ser amada por lo que era, y no por lo que representaba. Frente a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, los turistas se detienen, dejan flores, toman fotografías. Pocos saben que bajo esa placa dorada reposa una historia de amor imposible entre la realidad y el mito. Porque Marilyn nunca dejó de ser dos personas: la estrella que iluminó el mundo y la niña que buscaba un abrazo. Quizá esa dualidad sea el secreto de su eternidad. En una carta jamás enviada, hallada tras su muerte, escribió: «Quizás algún día alguien lea mis palabras y entienda que fui real. Hoy, más de 6 décadas después, el mundo la entiende». Marilyn Monroe no fue solo una estrella del cine, fue un alma luminosa atrapada en el cuerpo de una leyenda. Su vida fue breve, pero su luz, esa mezcla de tristeza, deseo y ternura, continúa viajando por el tiempo. Y quizás en eso consista la verdadera inmortalidad: en seguir tocando corazones mucho después de que el último foco se haya apagado. Porque Marilyn no murió aquella noche de agosto. Marilyn vive cada vez que alguien, en silencio, busca en el amor una salvación.